En Bitácora consideramos que la verdadera libertad se halla en el conocimiento, en la información, como si gracias a ello pudiésemos, convirtiendo la historia de la humanidad en una casa, iluminar estancias que se han oscurecido intencionadamente o simplemente nunca se han iluminado o quizás solo parcialmente. Esto ocurre con muchos momentos históricos a lo largo del tiempo y en cada historia de cada país, y probablemente seguirá ocurriendo. Sin embargo, también es cierto que hoy disponemos de una cantidad de información ingente a nuestra disposición, entre la que podemos navegar en busca de algo de luz. Para ello, es fundamental acudir a fuentes de información contrastada para, en este ejercicio de navegación hacia una mejor comprensión de nuestro pasado, podamos desarrollar nuestro espíritu crítico y aprender sobre nosotros mismos y nuestro momento presente. Para poner nuestro granito de arena en este sentido, para iluminar una época de la historia de España que se ha oscurecido por la voluntad de las estrategias en gran medida de países competidores, tenemos con nosotros en Voces a Fernando Martínez Laínez. Fernando es, como muchos sabéis, escritor y periodista, doctor en Ciencias de la Información. Posee una muy rica experiencia en política internacional y ha sido delegado de la agencia EFE en Cuba, la Unión Soviética y Argentina, además de corresponsal y enviado especial en muchos otros países. Acaba de publicar Espías del Imperio, una crónica divulgativa de la historia de los servicios secretos españoles en la época de los Austrias. Una época víctima de la leyenda negra propagada por Guillermo de Orange ya en el siglo XVI y explotada por divulgadores foráneos a lo largo del tiempo. Con sus luces y sus sombras, la arquitectura del espionaje español de los siglos XVI y XVII fue la más dinámica e importante de su época, a imagen del estatus de potencia que detentaba España, como nos cuenta el autor. Artistas, intelectuales y escritores como Rubens, Quevedo o Cervantes trabajaron para los servicios secretos y contribuyeron a construir la geografía de la inteligencia española por toda Europa, por el Mediterráneo y por América. Os dejamos ya con la entrevista a Fernando Martínez Laínez, que nos hablará de todo esto, así como de su compromiso con la transmisión precisamente de la cultura de la inteligencia. Como sabéis, podéis escuchar el programa Voces en iVoox, YouTube, Google Podcast o directamente en bitácora.club. Gracias por escucharnos. Bienvenido, Fernando. Pues muchas gracias. Buenos días. Fernando, me gustaría empezar por ese rol de la transmisión de la cultura de la inteligencia, porque cuando pensamos en espías, que se nos viene a la cabeza el Imperio Británico, la Guerra Fría, se nos viene ese personaje edulcorado o casi romántico de James Bond. En cambio, tenemos una historia muy rica en los siglos XVI y XVII con ese entramado maravilloso, esa arquitectura del espionaje del Imperio monárquico español. ¿Somos aún víctimas de la leyenda negra de Guillermo de Orange? Sin duda ninguna. La leyenda negra ha influido en todos los aspectos de la historia de España desde el siglo XVI y en este caso de la inteligencia, pues lo mismo. O sea, es una secuela de esta especie de San Benito que tenemos con la leyenda negra, que parece que éramos los más tontos y los más crueles y los más bestias y tal. Entonces, bueno, pues en definitiva este vacío o esta especie de oscuridad que sobre un aspecto tan importante como son los servicios de inteligencia en aquella época, españoles, que eran los más dinámicos y eran los más importantes, acorde con el estatus de gran potencia que tenía España en aquella época, pues se ha ignorado, prácticamente ha desaparecido, ¿no? en los estudios y en la bibliografía, sobre todo anglosajona y tal, pues nos han borrado del mapa, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues con este libro que he pretendido es sacar a luz un poco, ¿no? Porque hay mucho, esto yo creo que es nada más que la punta del iceberg, luego se pueden cada una, este libro yo creo que, bueno, en ese sentido abre un poco la brecha, pero se podría hablar muchísimo más, ¿no? Y seguramente saldrán estudios y saldrán informaciones mucho más extensas, digamos, con el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues he pretendido también hacer un libro eminentemente divulgativo, pues que la gente lo lea, será con facilidad, sin demasiadas citas académicas y sin demasiada información bibliográfica. Entonces, bueno, pues un libro que se lea en definitiva
como una crónica, como un relato, ¿no? Con aire periodístico, vamos, con estilo periodístico, en lo posible, y tratando de llegar al gran público, ¿no? Desde luego, así se lee y es una invitación para ir muchísimo más allá. Además de que si nos detenemos un poco en la bibliografía que aparece, ya es un ticket para que vayamos a estudiar muchísimo más allá. En su prólogo utiliza algunos extractos del Arte de la Guerra de Sun Tzu. En uno de ellos leemos: la información debe obtenerse de personas que conozcan la situación del enemigo. En un mundo como el nuestro, en plena revolución tecnológica, digital, el perfil del espía ha cambiado, las herramientas también, pero está poniendo también sobre la mesa la importancia o la actualidad, la reactualización de todo lo que es la cultura del espionaje. ¿Usted lo ve como positivo? Bueno, en definitiva, el espionaje, podríamos llamar humano, el espionaje por medio de personas, bueno, es tan viejo como el mundo, ¿no? Es tan antiguo como el mundo y no es una cuestión que se haya inventado, ni mucho menos en España, ¿no? Bueno, ya de hecho, el personaje este chino que has mencionado, pues efectivamente da idea de que ya lo tenían muy estudiado y lo tenían. Lo que Sun Tzu viene a recalcar, efectivamente, es que los medios, al final, los medios humanos, es decir, la información que se transmite directamente o que se conoce directamente por medios humanos, pues sigue siendo importantísima. Lo que pasa es que ya últimamente, pues la tecnología, los medios actuales, pues realmente parece que en muchos aspectos, pues este factor humano, pues queda bastante disminuido. Pero no es así, ¿no? Porque a la hora de la verdad, todo el fondo depende de la voluntad humana, ¿no? Lo que define que una cosa es, o una guerra va a ser, o no va a ser, o va a estar, pues en definitiva son decisiones humanas, ¿no? Y en esas decisiones humanas, al final solo las puede calibrar también una mente humana. Y en este aspecto, pues pese a toda la tecnología que nos tiene cada vez más controlados, por otra parte, ¿no? Y que parece que ya pues la información transmitida por personas pues tiene muy poco que decir. Sin embargo, a la de la verdad se demuestra que es decisiva, ¿no? Porque es ese último punto en lo que tiene que ver con la voluntad, como digo, humana, de hacer las cosas, no hacerlas, o de resistir o no resistir. Bueno, todo eso, efectivamente, al final tiene que transmitirse por medios humanos, ¿no? Hablando de esos humanos, de esos perfiles de los espías, teníamos en la época de los Austrias, en ese centro de espionaje europeo a través del Imperio Español, a embajadores, teníamos a matemáticos, a lingüistas, a ingenieros, teníamos también a cantantes y a escritores que nos sorprenden, como pueden ser Cervantes, Quevedo, y a pintores como Rubens. Bueno, pero los artistas y los escritores y los intelectuales en general siempre han sido buenos espías, o han tenido mucho que decir, ¿no? En ese juego. De todas maneras, en el caso de España en ese sentido es un caso muy excepcional, ¿no? Porque es el país del mundo, yo diría, que ha tenido mejores escritores que han sido soldados, que han intervenido, digamos, en cuestiones militares, ¿no? Y el espionaje en aquella época, obviamente, pues iba muy vinculado, ¿no? a los aspectos militares. Y hemos contado, como digo, con un plantel increíble, ¿no? No ha habido nunca en la historia del mundo los escritores tan famosos, ¿no? que ha habido en España, que se han dedicado muchas veces, digamos, pues casi obligados a cuestiones que tenían que ver con la inteligencia, ¿no? O sea que sí, es increíble, ¿no? Y hay seguramente, si seguimos indagando, seguramente surgirán más nombres, ¿no? Y hay otros nombres que quedan ahí, lógicamente, en medio de la oscuridad, que no se sabe muy bien si actuaron a lo mejor como nombres famosos de escritores, me refiero, o de que actuaron que no se sabe muy bien, porque claro, tampoco el espía tampoco va contando su vida continuamente, ¿no? Entonces, pero bueno, pues a lo mejor dentro de unos años, efectivamente, pues se sabrá, pues sí, se ha hecho esto, sí, se ha hecho esto. Y en el caso de Rubens, bueno, pues Rubens era un hombre súper conocido en toda Europa, y además era un hombre muy devoto de la causa hispana, ¿no? De la causa española. Bueno, sí, hizo lo que pudo, el trabajo de agente secreto. En aquella época tenía posibilidad de contactar con todas las cortes de Europa y era un hombre, como digo, muy rico y muy conocido.
Así que bueno, pues la monarquía, la monarquía, la corona española, el Estado, pues lógicamente pues utilizó sus servicios para eso, para que hiciera de agente secreto en algunas cuestiones muy confidenciales, ¿no? Bueno, pues ese era el juego. Al parecer, en el caso de Cervantes, algunos historiadores apuntan a que fue escritor obligado casi, porque él lo que quería era ser soldado, ¿no? Él fue soldado hasta el final, hasta que ya hasta que le hirieron y ya tuvo que dejarlo, ¿no? Pero fue soldado hasta el final. Y luego además, bueno, pues fíjate, 5 años cautivo en Argel no es ninguna broma, ¿no? En aquella época. Y efectivamente, cuando lo que es muy sorprendente, bueno, la idea efectivamente de su valor y su negación en este caso, que después de haber pasado 5 años de cautividad en Argel, pues se fuera voluntario a cumplir un servicio muy arriesgado, ¿no? Que era volver otra vez al norte de África y tratar de contactar allí con una serie de personas cerca de Orán, con una serie de personas que le informaron de cómo estaba la situación y tal, ¿no? Y además, bueno, lógicamente, como buen espía, cobró por su trabajo, ¿no? Por eso sabemos que fue porque en aquella pues se apuntaba todo también. También se apuntaban los recibos de lo que cobraban los agentes y todo eso. Bueno, entonces, bueno, pues que gracias a eso sabemos que lo espía, pero efectivamente, Cervantes seguramente hubiera seguido siendo soldado si lo hubieran dejado, y él solicita seguir con otras misiones de inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que por una serie de circunstancias que no conocemos, pues al fin le dijeron que no, y entonces pues el hombre pues se tuvo que dedicar a escribir el Quijote, que tampoco es mala idea. Quizá después de leer su libro Espías del Imperio, tenemos que volver al Quijote y veamos entre líneas, porque evidentemente el Quijote es posterior, por lo tanto algo dejó de todo eso, de toda esa experiencia que yo desconocía. Sí, hay ahí en el Quijote efectivamente hay pasajes, hay párrafos donde, bueno, pues todo esto se describe muy bien la situación de lo que era el juego pues en el norte de África, y ahí efectivamente hay pistas, pero bueno, los escritores como los espías son evidentemente gente mentirosa, ¿no? Entonces dejan muchas pistas que en ocasiones pues no son verdaderas, no las hacen bien. Entonces ahí hay que jugar un poco con la imaginación de cada cual, ¿no? El espionaje como arte del engaño, dice usted muchas veces, ¿verdad? Es que sin engaño no hay espionaje, claro. O sea, lo que básicamente diferencia a un espía de un informador normal es el engaño. O sea, un periodista, por ejemplo, que va a tratar de informar y dice que es periodista, pues no puede ser, no es espía, porque él no engaña a nadie, ¿no? Lo que precisamente caracteriza al espía es esa especie de doble vida, de engaño, de doblez. Por eso también los escritores y los espías se parecen a veces bastante, ¿no? Porque el escritor también lleva una especie de doble vida, ¿no? La vida normal de ir a comprar el pan todos los días, y otra, pues la vida esta fantástica que lleva en la mente, y que es el rollo este que llevamos todos ahí, de que lo que está elaborando una historia que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una especie de esquizofrenia, digamos, en el sentido de que es un escritor que siempre vive dos vidas, ¿no? La vida normal suya y luego la que refleja en sus libros, ¿no? Bueno, pues eso pasa también con los espías siempre viven dos vidas, por lo menos, a veces viven hasta tres, pero siempre viven dos vidas, que es la vida normal, que les toca el camuflaje, digamos, que deben adoptar, que es su vida cotidiana, y luego, pues evidentemente, la otra vida real, que es la que está al servicio, digamos, de una causa, o a veces se hace por dinero, pues en fin, hay muchos por celos, o vete a saber, o por odios, pero en fin, y esa es la segunda vida de los espías, claro. En su libro descubrimos también ese rol del Santo Oficio, que muchas veces se desconoce de servicio secreto desde sus orígenes. Y ahí tenemos a los estados pontificios en pleno auge en el siglo XVI y XVII, y el monje negro creando la primera red organizada de espionaje del Vaticano para contrarrestar a la Reina Virgen, a Isabel I de Inglaterra. Un Llamada hombre Virgen. que llegó... Sí. Vale, vale. Un hombre que llegó
al ser el Papa Pío V, apoyado también por Felipe II, quizá en venganza del anterior Papa, que había sido el antiespañol por excelencia, digamos, Paulo IV. Ah, es posible. De todas maneras, los jesuitas en aquel momento tenían lógicamente, mucha influencia en el Vaticano y eran un poco el brazo armado, digamos, del servicio secreto, ¿no? Del Vaticano, que siempre ha sido muy importante, ¿no? De hecho, hay quien dice que el mejor servicio secreto que existe sigue siendo el servicio secreto vaticano de la Iglesia y tal. Bueno, en cualquier caso, en aquella época, como digo, los jesuitas tenían una actitud muy militante, ¿no? Muy de y trataron por todos los medios de que el protestantismo no se expandiera en Inglaterra, ¿no? Y para eso bueno, y sufrieron mucho porque las represalias sobre contra los católicos ingleses en general y contra los jesuitas en concreto eran tremendas, ¿no? Hay testimonios espeluznantes de las torturas por ejemplo, cuando cogían a un jesuita que lo consideraban sospechoso de espionaje o lo que sea y tal, vamos, es que lo hacían picadillo, ¿no? Y bueno, pues en ese juego los jesuitas se empeñaron no solo ellos, ¿no? Pero bueno, hubo gente muy, muy importante, porque además eran gente muy bien preparada, ¿no? Incluso desde el punto de vista del dominio de los idiomas y de contactos y todo eso. Y bueno, pues trataron efectivamente de actuar como inteligencia y como servicio secreto en contra, digamos, de los intereses contrarios a la Iglesia Católica. Digo, perdona, de los intereses contrarios a los... Claro. Entonces, todo esto, pues evidentemente es un juego apasionante, ¿no? Y como digo, hay muchísimos aspectos que seguramente con el tiempo se irán descubriendo mucho más. Los archivos del Vaticano seguramente hay unas fuentes de información importantísimas que están ahí medio ocultas o que se han utilizado poco. Y bueno, pues ahí también en aquella época el Vaticano, por ejemplo, como pasa en el caso español, también se apuntaba todo, o sea que deben tener unos archivos también impresionantes, ¿no? Y en el caso español, ya como digo, se escribía todo, ¿no? Se escribía todo porque además no había teléfono, no había fax, no había móviles, entonces, pues para comunicarse, si no era de viva voz, tenía que ser a través de la palabra escrita, ¿no? Y además fíjate, con todo lo que supone los medios rudimentarios de aquella época para la cuestión de la inteligencia. Bueno, una carta a lo mejor de aquí a París o a Bruselas podía tardar 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no hablemos ya pues de comunicarse. Pues, ¿qué te voy a decir yo? De Valencia con el norte de África o con Estambul, ¿no? Imagínate todo aquello, ¿no? Así que había que echarle mucho valor y mucho talento, ¿no? Para poder conseguir informar. En su libro descubrimos todo eso. Es un libro para ver la historia desde el otro lado del espejo también, para redescubrir a personajes como hemos hablado ya de Quevedo, de Cervantes, de otros tantos, también del Conde Duque de Olivares, el segundo hombre, o bueno, uno de los 2 hombres mejor conectados de Europa junto con Richelieu, que nos quedamos siempre con Richelieu, y tenemos al Conde Duque de Olivares al mismo nivel de poder, digamos, sí, comunicativo de la información. Claro, sí, ¿no? El Conde Duque de Olivares, en aquel momento, que era el valido de Felipe IV, pues era el personaje más importante de España desde el punto de vista político, ¿no? Y como el esquema de la inteligencia española, el vértice del poder, lógicamente, pues estaba en la figura de la corona, ¿no? Pues, y durante mucho tiempo, pues el Conde Duque de Olivares prácticamente estaba a un nivel incluso superior al rey, porque era el que le daba los consejos y el que le dictaba al rey lo que tenía que hacer, ¿no? O sea que sí, concentró muchísima información, y él tenía muchos agentes secretos que simplemente pues estaban para informarle a él personalmente lo que estaba pasando, incluso en la corte, en Madrid, en fin, alrededor, digamos, de la nobleza, los grupos de la nobleza que se movían alrededor de la corte. Y o sea que sí, acumuló muchísimo poder. Y luego, bueno, pues me parece que en aquella época se caía también con mucha facilidad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, en el momento que empezaba ya la cuesta abajo, pues era imparable. Iba al destierro rápidamente y tal. Y fue lo que le pasó también al Conde Duque, que murió
murió pues amargado y enfermo y en fin, muy mal. Así que bueno, pues eso es como dice la Biblia, es el mundo, el mundo es así, ¿no? Así es, se nos acaba el tiempo muy a mi pesar porque me quedaría horas y horas hablando con usted porque es una fuente de conocimientos yo creo que inabarcable. Tengo una última preguntita, respóndame en un minutito. Es de un lector suyo, que es oyente nuestro también, y le quiere preguntar qué le supuso recorrer el Camino Español personalmente. Bueno, para mí fue emocionante, fue una experiencia realmente desde el punto de vista desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista vital impresionante, ¿no? Porque bueno, en aquella época había una visión también, pues, bueno, que está muy bien, muy académica del Camino Español, que además Geoffrey Parker la ha estudiado perfectamente y tal. Pero bueno, pero quiero decir, yo lo que quería era pisar, ¿no? Pisar lo que quedaba de aquel camino, ¿no? Que tampoco queda tanto, porque en definitiva muchas cosas también hay que imaginárselas un poco, ¿no? Y bueno, pues como digo, bueno, me dan ganas de repetirlo, así que a lo mejor cualquier año de estos, pues si nos dejan las mascarillas y todo eso, porque ya lo del correr el Camino Español con mascarilla ya me parece que no encajaría demasiado bien. Pero bueno, sí, no, en serio, y luego fue también un recordatorio de de nuestra historia, de nuestras gestas, de aquella España que parecía invicta y que bueno, pues que en definitiva representó, yo creo, lo mejor que hemos tenido, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro papel, ¿no? En la gran historia universal. Y ese camino, como digo, pues fue un camino por el que pasaron, que recorrieron, pues muchísimas grandes figuras y muchísimos militares, no solo militares, sino también diplomáticos y gente vinculada incluso al comercio y a la navegación y tal. Y todo eso pues es un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de lo que fuimos, ¿no? Y así que nada, pues yo te digo, estoy deseando volver a repetir. Pues esperamos que pueda hacerlo pronto. Muchísimas gracias, Fernando. Sí. Perdona, te voy a decir una cosa. No, es que al hilo esto de que me has dicho del Camino Español, existe una asociación del Camino Español de los Tercios que funciona, que todos los años hay un grupo, normalmente de militares, pero también hay gente que son civiles, que mantiene vivo el recuerdo de este Camino Español y todos los años suelen ir a hacer el recorrido y terminar en una capilla que hay en Empel, donde había una imagen de la Inmaculada que tiene un origen histórico muy curioso, muy interesante, porque la Inmaculada luego al final, a través de esa capilla y de esa imagen y en fin una historia que hay allí relacionada con los tercios, quedó como patrona de la infantería española. Entonces la asociación esta, si me interesa dejarlo ahí, la asociación del Camino Español de los Tercios sigue ahí fomentando el recorrido de este camino. Y bueno, hay una junta directiva que preside el teniente general César Muro, y yo estoy metido ahí también en la junta, y bueno, pues tratamos de que esto del Camino Español no se pierda, ¿eh? Pues muchísimas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros, con Bitácora. Gracias por su libro Espías del Imperio. Me ha encantado, es muy estimulante y nos hace, lo que le he dicho, ir muchísimo más allá. Le deseo muchísimos éxitos, que siga cosechándolos. Gracias, Fernando. Oye, muchas gracias. Adiós.